En el capítulo anterior. Y vamos a ver con una mente espiritual, con una mente conforme a la mente de nuestro Mesías, cómo tenemos que ver los acontecimientos que están ocurriendo delante de nuestros ojos. Y este domingo hay elecciones en nuestra nación, amados. Así es. Tenemos las elecciones municipales y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ir a las urnas. Por eso tenemos que tener la cabeza muy bien puesta, amados. Hay que estar vigilantes de que nuestros legisladores no vayan a someter proyectos de leyes que vayan en contra de lo que son los principios establecidos en las escrituras. Hay un pensamiento en el pueblo que es importante que uno lo traiga a la luz, porque cuando uno piensa en un candidato, es importante saber que no es simplemente es de un color de un partido X o Y, porque le conviene a un amigo. Uno tiene que pensar un poquito más allá, porque no solamente son mis intereses personales o de mi gente, sino de lo que representa para el pueblo. Cada candidato, de una forma u otra, tiene un historial que sabemos. Excelente. Su Un background. tiene un background. O sea, Sus negocios. Tú no llegaste a ese punto simplemente, estoy aquí ya. Eso es muy bueno. No, tú tienes un historial. Tu familia, o sea, hay muchas cosas que nos dan pinceladas de cómo piensa ese candidato. Esos remanentes de los cristianos, creyentes, ¿verdad? En Dios, que se levanten y establezcan las palabras, sean faro de luz en posiciones clave, creyentes de la palabra, que estén seguidores de Dios, Que hagan resistencia. que hagan Claro. resistencia a eso en organismos como el Foro Económico Mundial. Y fíjate que uno tiene que estar tan firme en la palabra, en lo que Dios dice, porque ya nosotros somos gente adulta y estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, claros en lo que Él dice. Así es. Pero nosotros tenemos una generación que nosotros tenemos Así que es. protegerla, porque fíjate tú, como ese mismo Así es. control no se va a limitar solamente a los vehículos o a O lo la que comida, tú comes, así es. no, sino que eso se va a extender en muchísimas áreas. Entonces, si nosotros no tenemos hijos, nietos, descendencia firmes en la palabra, pues ellos van a caer en ese gran engaño que se está planificando. Así es. Entonces es un tiempo, amados, de estar asidos a la roca como nunca antes. Si bien es cierto que cada periodo histórico ha demandado esa necesidad, no es menos cierto que en este tiempo, que es prácticamente el último tiempo, porque todo está dispuesto para que nuestro Mesías venga por su pueblo, Así es. hay que estar más firme que nunca, más Así es. claros que nunca en qué es de Dios y qué no es de Dios. Esto puede creerlo el mundo entero, pero si Dios dice que así no es, pues yo no lo voy a recibir, ni lo voy a creer, ni me voy a entrar en ese sistema. Si el Señor, pues claramente dice, no, eso no es así, aunque el mundo diga así, yo tengo que decir no. Así Y es. así nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Qué estamos viendo? Que, bueno, ellos dicen, no, pueden suceder que haya noticias falsas, que la inteligencia artificial empiece a dar noticias engañosas, y eso tenemos que estar atentos. Entonces hay que tener un control. Entonces, ¿qué se va a esconder detrás de eso? La censura en la comunicación. Así es. Entonces tenemos que estar preparados a que prontamente no vamos a tener la libertad de comunicación, que si a través de las redes, bueno, de hecho nosotros estamos viendo que hay cosas que tú escribes y te la bloquean. Claro que sí, hay Lo que censura. nosotros Claro nunca que sí. habíamos visto. Claro. Entonces eso es solo el principio de lo que se avecina. Así Pastor, Así es. dígame de eso. Así es, la inteligencia artificial está en todo ya nuestro diario vivir. Cuando usted dice que bloquean esos algoritmos, inmediatamente identifican palabras de odio. Dicen ellos que de odio, ¿verdad? Xenofobia, exacto, Según sus criterios. Según Exacto. sus criterios, estos algoritmos lo que hacen es simplemente que bloquean y son los que delimitan y determinan qué información es buena y cuál no es buena. Entonces, ya ahí vienen a controlar Wow. noticias Así que es. son, dicen, lo que pasa es, la inteligencia artificial es buena porque ahorra tiempo en los procesos. Claro, en muchas Sí, cosas. ahí En sí. muchísimas cosas, pero entonces hay un problema. Hay gente que está utilizándola para desinformación. Entonces Sí. ahí viene, vamos a controlar lo que estas personas están haciendo en las redes y en los diferentes medios. Entonces ahí tenemos que nosotros controlar la inteligencia artificial. Ay, ay, Fíjense Claro. cómo se va Entretejiendo. Así es. Entonces hay grupos que dicen, bueno, es que yo puedo también por inteligencia artificial hacer que un candidato suba o baje.
Por supuesto. Sí, sí, Ay, sí. con ay, noticias ay. falsas, con Sí. falsos usuarios. Entonces, ¿quiénes tienen el poder de la inteligencia artificial? Los Claro. grandes países desarrollados. Entonces, una de las cosas que pretenden estas agendas es decir, vamos a que sea igualdad de la inteligencia artificial. Entonces, te dice, sí, yo como país, República Dominicana, digo, eso se ve muy bien y muy bonito. Claro, claro. Pero al Sí. final viene a censurar la comunicación, la libre comunicación que tiene que tener un país, una nación, un ciudadano. Entonces, detrás está contrario a lo que nos dice la palabra, que es que tú tienes que tener la información, el pensamiento, el libre albedrío que tiene que tener un ciudadano. Claro. O sea, siempre dentro de los patrones morales tiene que estar controlado. Claro. Pero no ya es que esta élite dice qué puede hablar y qué no puede hablar. Así Wow. es. Nosotros tenemos que asumir lo que Pablo dijo, de que hay que predicar la palabra a tiempo Y y a a destiempo. destiempo, fuera de tiempo, más que nunca. Así es. Porque, o sea, nosotros no sabemos cuándo ya no vamos a poder usar ni Facebook, ni Instagram, ni nada para llevar el mensaje del Señor. Es un buen punto. Así Entonces es. también tenemos que tener la mente preparada para que si eso llega, que va a llegar, nosotros saber cuál es la estructura que nosotros vamos a preservar para seguir congregándonos, para seguir hablando de Dios, porque como dijo Pedro un día, ¿verdad? O sea, ¿a quién yo voy a obedecer? Claro. ¿A los hombres Exacto. o a Claro. Dios? Entonces hay que predicar la palabra mientras aliento de vida uno tenga. Entonces ir orando para ver cuál es la salida que el Señor nos va a dar, cómo es que lo vamos a hacer. Las estrategias. Las estrategias, Exactamente. la guianza del Espíritu, del Ruach, del poder de Dios con su mente, para saber cómo vamos a establecer ese tiempo cuando llegue, que evidentemente, según lo que usted está diciendo, pastor, eso está a la vuelta de la esquina. Así Así es. es. Y fíjense que algo importante es que la información a nivel de sistema, si en el sistema entra basura, basura sale. Eso es garbage in, Garbage garbage, out. out en el proceso. Entre más información basura yo subo, fíjense que como hablamos anteriormente, millones y millones de fotos, de videos, de posts se están subiendo. Muchos falsos, todo el mundo está escribiendo. Exacto. Entonces, llega un momento que hay una saturación de información y es lo que se llama la infoxicación. Estamos intoxicados de información y tú no sabes cómo tener información veraz para tú tomar decisiones. Así es. Entonces, entre más yo lleno la red también de desinformación, no tenemos criterio para nosotros saber elegir qué es bueno y malo, porque Claro. es como cuando uno va a un supermercado y va a comprar una marca de un producto y encuentra 100.000 marcas, like, no like, de este tipo. Entonces, ¿cuál elijo de tantas que hay? Ujú, ujú. Porque hay mucha información. Entonces, hay una saturación tanto de la información que ellos dicen, tenemos que clasificarla. Exacto. Y para eso usamos inteligencia artificial con algoritmos que puedan decidir que sí y que no. Wow. Y de hecho, pastor, ya pasa. Por ejemplo, si ustedes ven a los youtubers, la gente que ve YouTube y demás, ellos fíjense que hay términos que ellos tratan de no pronunciar porque la inteligencia artificial la va a detectar y te bloquea el video. Entonces, como sí. eso es un negocio, Así es. ellos tratan de no hacerlo, o sea, de no decir eso, para que el video que produzca, Sí, sí. bajo ciertas condiciones, produce dinero, no se lo tumben. Porque entonces le quitan la monetización. Ese es como el monetización. castigo, quitarle la monetización. monetización. Entonces, si yo, por ejemplo, o sea, tú puedes decirlo, pero entonces no monetiza. Ah, pues no lo digo, Claro. porque afecta a mis intereses. Ay, ya, Entonces, esa es una forma de controlar, pastor. De censurar. Porque imagínense, o sea, Dios nos libre, pero como usted decía, que yo no de una sabiduría, porque si la inteligencia artificial se programa o se alimenta para que bloquee la prédica del evangelio porque es agresiva contra el pecado, y el pecado obviamente es lo que el mundo promueve. Claro. ¿Qué va a pasar cuando la pastora hable en un video sobre el evangelio? ¿Qué va a pasar cuando la pastora hable sobre Juan el Bautista hablando contra Herodes fuerte, 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 Arrepentidos. fuerte? ¿Qué va a decir cuando palabra arrepentimiento, pecado, condenación? Todos esos son términos que la palabra de Dios está llena. Homosexualismo. Homosexualismo. Lo que habla Romano. Entonces, Sí, ¿qué va a sí, pasar? sí, hombre, ¿Se imagina eso que se es- censure? Ah, entonces, ¿cuál va a ser el evangelio? ¿Cuál va a ser el evangelio? Entonces, ese es el peligro de la censura, es esa. Porque cuando se censura lo que es nocivo para el mundo, está bien. Pero ¿y qué pasa si una voz se levanta a decir algo contrario en contra de una injusticia, por ejemplo, o una verdad que es impopular para intereses? ¿Qué va a pasar con esa voz? ¿Se va a cancelar? Y ese es el temor, Pastor David, de lo que ahora mismo vemos en el foro. Que vemos que la inteligencia artificial y las redes como tal han tomado un poder
que pueden fácilmente, como usted dice, influenciar a otros Claro. y censurar a otros de una manera u otra. Entonces ellos ven eso como un poder que puede a mí ir contra los intereses que ellos están planteando hoy en día. Y le conviene más adueñarse Y para que le conviene favorezca más, a él. exactamente. Entonces, eso ahora mismo, el caso de esa política de inteligencia artificial y la censura, va atado incluso a que, como bien dijo la pastora en un principio, pastora, que debemos nosotros tener una estructura para cómo nosotros vamos a comunicar esa continuidad de la palabra de Dios a nuestras generaciones, porque la misma palabra lo dice. El plan de Dios, cuando vemos que dice que de generación en generación tú vas a comunicar, a transmitir la palabra, es para eso mismo, para que nunca muera, Así es. para que no caiga esa palabra. Entonces, ¿cómo nosotros, qué tenemos, qué vamos a hacer cuando eso esté censurado a los hijos de los hijos de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a influenciar? Exacto. ¿Cómo le vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a llegar a otros? Así es. Tú sabes que yo lo escucho a ustedes y viene a mi mente cómo en tiempo de los apóstoles era la cárcel. O te calla o va preso. Ese era Bueno, como, pues ajá. llévame preso. O te callo o te matamos. Bueno, pues Pues mátame, mátame, así pero no mismo. me voy a callar. Sí, sí, sí. Entonces ahora nosotros es o te callo o te censuro. Exacto. O te callo o te cierro. Que ahora o es más te cierro. moderno. Pero que ahora ahora, va con una modernidad. exactamente, esa es la persecución de este tiempo, hasta este momento. Y se disfraza con lo que nosotros abordamos ahorita, la sutileza. Claro. La sutileza de que yo te censuro, pero es eso mismo, prácticamente es eso. Es de una forma u otra encarcelarme. Claro. Ponerme en unos barrotes que yo no pueda hablar libre y expresarme con esa Así libertad es. que yo tengo que expresarme. Así es. Y tú sabes también que viendo lo de la digitalización de la moneda, que también está dentro del plan de la Agenda 2030, venía a mi mente, como siempre desde que el Señor nos llamó hace años atrás, uno está lleno, no, que al final de los tiempos va a ser una sola moneda. Y uno decía, pero ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo que una sola moneda? imposible. ¡Wow! Y qué fácil, o sea, qué fácil está ahí delante de nuestros ojos. Así es. Ya llegó. Así es. Y de hecho, pastora, vemos ahí que en el foro se reúnen los más grandes empresarios, los CEOs de compañías que mueven el mundo económicamente, personas de organismos internacionales que promueven políticas públicas para la economía y toman decisiones sumamente importantes para nivel mundial, para el préstamo, para fondos, de aportar a país, de ayudar a país. Entonces vemos cómo ese grupo son los que toman las decisiones y establecen entonces un criterio de ellos, contrario a todo lo que en el mundo vemos que va en pos de ayudar al mundo o que va en pos de lo que establece ya los principios de Dios, los valores de Dios. Entonces, usted cuando ve esa cantidad, 5, 6 personas que mueven la economía mundial reunida, pastora y pastores, en un foro donde se busca prácticamente es digitalizar, como usted bien lo dice, digitalizar la moneda, que el euro, que el dólar, que el yen, que todas esas monedas sean totalmente digital, ¿para qué? Para que al final yo tenga la trazabilidad de toda esa moneda, de yo tener el control de esa moneda y establecer entonces sí una moneda única que pueda regir en el mundo, que yo tenga el control de eso y que bajo mi principio, bajo mi criterio, yo te presto, yo te doy, yo te dono y así se mueve. Vemos en ese caso, pastoras y pastores, que por ejemplo hay políticas destinadas a género, hay políticas destinadas, como estamos hablando ahorita, para el cambio climático, para el clima, para que esos organismos prestan y donan más presupuesto para esas empresas o compañías que se dedican a eso, al cambio climático, al tema de género femenino, que lo que busca es prácticamente es crear esa brecha, por ejemplo, de la desigualdad femenina y masculina, es empoderar al femenino, pero para ir contrario. Dañar el diseño de Dios. Así es. Exactamente, es ir contrario a lo que Dios ha establecido. Y entonces, con ese empoderamiento, con ese capital que yo te dono, ahí entonces vamos a ir separando, vamos a ir creando una brecha en el que vemos totalmente un diseño contrario a lo que Dios promueve.
Wow. Eso O sea, es. como te decía, antes era la cárcel, pero ahora el gobierno es así. Ajá. Pues no te presto, Ajá, pues te subo los intereses. ajá. O una empresa, Pastor Rafael, usted es una empresa, bueno, pues te agarro por aquí, o te pongo, o te evito eso. Entonces ya pone a la gente en una posición de que se le doble el brazo y lo obliga a hacerlo, porque de algo hay que subsistir. Y me Entonces, imagino que ¿cómo se- pondrán mayores gravámenes, porque siempre Más los impuestos, impuestos claro. han sido un arma de control de los Claro, gobiernos. claro. Para el tema, por ejemplo, climático, para el tema de la inteligencia artificial, planifican eso, más impuestos, más control de los gastos de nosotros, porque no el control de gasto estatal, el control del gasto de nosotros. Claro. A través de los impuestos, a través del control de lo que nosotros hacemos. Eso es parte de lo que se lleva en esas agendas. Claro. Sí. Mira, hay una frase de Peter Drucker, el gran asesor de negocios, que decía que lo que no se mide no se controla. No se controla. Así Y mismo. lo que Lo no se controla no se sirve. mejora. Ujú. Y para medir data, lo que usted decía Entonces, tú ahorita. necesitas, si necesito controlar dinero, hay que medirlo. Medir qué están gastando y qué están Claro. invirtiendo, qué están haciendo tal cosa, para poder mejorarlo. Porque lo que yo no sé no puedo mejorarlo. Claro. Entonces, Y qué mejor manera, si no es puedo digital, no se puedo- mide todo. Yo no puedo mejorar lo que no controlo, Claro. yo no puedo controlar lo que yo no mido. Entonces, ya ese es el proceso que tengo que hacer. Exacto. Todos los países que son parte de estos organismos tienen entonces, por el dinero, porque el Banco Mundial y todos esos préstamos Banco Mundial. apoyan a los que tienen esas políticas. ¿Y quiénes tienen el dinero del Banco Mundial? La misma élite. La élite. Correcto. Entonces la es todo élite. como un Claro. engranaje. Claro. Una y otra vez. Mire, y me viene, pastora, a la mente cómo en los tiempos bíblicos, en los tiempos por ejemplo, en el tiempo de Josué. En el tiempo de Josué se reunieron 5 reyes para ir en contra del pueblo de Dios en ese momento. 5 reyes que se juntaron, que se asociaron y maquinaron estrategias para derrotar al pueblo. Entonces eso me viene mucho a la mente ahora como un grupo de élite se reúnen. ¿Para qué? Para ir en pos de lo que ellos creen que pueden favorecerle a ellos, pero perjudicar a un pueblo. O sea, Así es. Eso Y estamos viendo. Yo ahora pienso mismo. que este tiempo que estamos viviendo nos tiene que llevar a una reflexión seria. Si somos pueblo, si hemos sido escogidos por Yeshua, nosotros tenemos que ver cómo vamos a enfrentar esta situación. Y la única manera es orar y fortalecernos en la oración Así es. y hablar la palabra de verdad. Bienaventurados aquellos que por causa del nombre de Yeshua son perseguidos. Así es. Entonces nosotros tenemos que saber que viene una persecución mayor, que ya empezó, que se va a ir incrementando a medida que las medidas se van estableciendo. Ujú. Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, si tenemos un evangelio light, Así si es. estamos en lo superficial, en lo ligero, o si estamos dispuestos a padecer por causa del nombre, como Exactamente. dijo Pagar el Pablo, precio, a ser porque hay que activo. pagar un precio. David dijo, yo no le voy a dar a mi Señor lo que no me cueste, yo le voy a dar lo que me cueste. Exactamente. Entonces, Pablo fue enfático en sus cartas en cómo nos era necesario padecer. Así Y es. ahora, amados, no sé si ustedes piensan igual que yo, vemos que hay un evangelio muy cómodo, Claro. muy acomodado, a lo Totalmente que no de me acuerdo. afecta, a lo que no me, todo es prosperidad, todo es gozo, todo tú va a estar bien, y eso no es lo que me dice la palabra, ni es lo que nos están indicando los tiempos, Claro. porque No, los no, tiempos no. nos están vociferando, hay lucha, viene batalla. así es. ¿Cuál es la actitud que ustedes van a tener? Entonces, tú que nos estás escuchando en este día, realmente quiero pedirte que te detengas y empieces a pensar cuál es la actitud que vas a tener, cuál es la posición espiritual que vas a asumir en tu hogar, en tu familia, en el trabajo, a través de los diferentes medios que el tiempo nos está permitiendo usar. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Verdad? Porque ahora es hasta sí, qué. no, sí, claro, totalmente. O sea, y uno ve que es un engranaje, como decimos ahora. El Evangelio Light no se ve afectado por nada de esto, porque el Evangelio Light se acomoda a los tiempos. Exacto. Se acomoda, se acomoda. Bueno, si no quieren que hable de tal cosa, pues no lo ataco. Si no quieren que diga que Dios creó al hombre y mujer, pues no lo digo. Y ya se acabó el problema. Claro. Basta con eso. Pero cuando uno habla la verdad, lo que está escrito en la Escritura, uno tiene que pensar que en este tiempo, Pablo censurado, Pedro censurado, Esteban también censurado. O sea, Así es. porque iban a hablar Así la es, verdad así es, y eso claro. iba a contravenir lo que estamos. Entonces, eso es una cosa que es inevitable. O sea, hay que estar preparado para ese tiempo. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿y qué hago yo? Porque yo no voy a Davos, Así porque es. yo no soy presidente. Bueno, lo primero que uno tiene como arma es
estar apercibido de que ese tiempo llegó, estar en oración. Cuando uno intercede, saber que por estas cosas hay que interceder, totalmente. porque si uno no se apercibe de esto y lo pasa por alto, pues usted no va a orar Así sobre es, esto. así es. Y oraríamos sobre otras cosas que no competen a uno, a su familia. Pero cuando uno se ha apercibido de esto, uno ora por eso también. Uno está constantemente revisando, constantemente analizando lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando vaya a votar ahora en febrero, luego en mayo, uno sabe que como hay un plan detrás, uno va a ser más consciente de a quién le da el voto, de lo que apoya y lo que no. Porque uno sabe que superficialmente puede ser bonito, pero nuestras almas no son contra carne o sangre. O sea, hay algo que opera detrás y que uno sabe que se manifiesta de alguna forma, entonces uno tiene que levantarse e ir en contra de eso que va en contra de Dios. Mira qué dice Pablo en la carta a los Efesios, que le envía a los Efesios, que Pablo estaba claro en lo que estaba pasando. Dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenla. Entonces, obra de las tinieblas es lo que ellos están haciendo y quieren implantar así. Pero entrar en tinieblas cuando el pueblo de Dios se quede en su comodidad. ¿Entiendes? O sea, no, yo voy a permitir eso porque yo no me voy a enfrentar a eso. Claro. Ay, yo voy a dejar que me cierren mi página. No, yo hago lo que yo quiera y actúo como yo quiera. Eso es andar en tinieblas. Eso es Pablo en aquel tiempo. Y mira cómo se aplica ahora. Igualito. Y nosotros desenmascaramos. Y muchas veces pensamos, nosotros como dominicanos, el pueblo normal, dice, ¿qué tengo que ver yo con Agenda 2030, con Davos? Eso no me afecta. Pero ¿qué sucede? Estamos en una era digital, una era de lo que pasa en cualquier parte del mundo te impacta. Estos organismos tienen influencia y lobismo en las naciones, quieren imponer candidatos, quieren imponer leyes, y poco a poco quieren ir destruyendo la nación desde el punto de vista que quieren que tengan una idea a favor de ellos, de lo que ellos plantean, pero eso también va en contra de la familia. Fíjense cómo va bajando. Global, mundial, nacional, luego familiar. Llega hasta tu casa, hasta tus hijos, lo que ven en la televisión, las escuelas, dónde van, porque la idea es transformar, cambiar la mentalidad y tu identidad. Wow, excelente. Entonces, fíjense que con lo del LGTB, todo lo que es ideología de género, que ellos están buscando destrucción de la familia. Así es. El actual, para crear una nueva generación con la mente transformada a la manera de ellos, con sus conceptos. Entonces, tenemos una gran batalla por delante, amados. Es como Daniel, como usted decía, pastor. O sea, Daniel se conservó firme en medio del imperio babilónico, uno de los imperios más corruptos que había. Lo que nos dice que hoy también podemos de la comida del rey no como. De esa palabra, de ese mensaje, de esa doctrina que me quieren inculcar, yo no la voy a recibir. ¿Entiendes? Entonces esa es la actitud que nosotros tenemos que tener como representantes de Dios en esta tierra, en el establecimiento del reino de los cielos. Y esa identidad de hijo de Dios, de seguidores del Señor, tiene que mantenerse y traspasarse a la próxima generación. Exactamente. Porque si eso se corta, perdemos la identidad. Y es lo que andan buscando. Que se pierda la cultura, que tú no hables como dominicano. No, es que yo tengo una ley que yo no soy dominicano ni eres de X país. No, porque hay una sola nación. Hay una sola nación, una sola cultura, un solo idioma, una sola moneda, una sola identidad, unas solas leyes. No hay constituciones propias. Entonces ya la nueva generación va a crecer en ese sistema. Que eso es bueno. Claro. Que eso es bueno. Y como dice la palabra, como dice la palabra, que ven ahora que lo malo es bueno. Ahora, o sea, esa es la filosofía de hoy en día. Implementar que lo que se esté viendo ahora malo sea bueno. Y todo lo contrario, entonces, ¿verdad? Y entonces, como así nos dice la palabra. Y esa es parte de la idea de la familia, de destrucción de la familia, que es parte del plan del enemigo, parte del plan de la oscuridad. Claro. Porque sabemos que en el fundamento de la palabra es la familia, el fundamento principal para que esa palabra se expanda y pueda llegar y tener ese impacto social. Ese impacto, ¿verdad? En cada uno de lo que nos rodea es la familia, el núcleo principal es la familia. Entonces viene a atacar la familia. Ese es el diseño de Dios. Es el diseño original. El diseño original. Y ustedes saben que siempre se ha hablado de, bueno, una figura, lo que se había dicho el anticristo, que viene y se va a establecer y que estamos esperando ese anticristo que aparezca. Pero, amados, el anticristo ya apareció. Es un sistema, o sea, es un sistema que está siendo establecido. Que el día de mañana aparezca una figura principal y relevante.
Bueno, Dentro eso es del posible sistema. dentro del Sí, sistema, sí. pero ya el sistema del Está antimesías, corriendo. del Ya, anticristo, la plataforma está Armilo, hecha. como se dice según la mente hebrea, ya eso está establecido y establecido. está rodando y ya estamos dentro de ese Ya sistema. la plataforma está hecha. Entonces hay que resistir el sistema a la manera de Dios con las armas que Él nos ha entregado, que son poderosas en Él para destruir fortalezas. Así es. Pero no podemos soltar esas armas, amados. Así es, así Es es. oración, es escudriñar la palabra, es mantener el testimonio coherente con lo que hablamos. Es decir, ser imitadores de nuestro Mesías en este tiempo y bajo cualquier circunstancia. Así es. Y es tanto así que mira, pastor, como tú decías ahorita, de que esto es una guerra espiritual, que no solamente tenemos que verlo en la natural. Y eso fue tan obvio, o sea, tan obvio. Yo me quedé impactada cuando hubo una señora que fue a ministrar el espíritu de la Pachamama, la figura de la madre tierra. Es decir, que estamos hablando de la idolatría. En vez de en un foro como ese, donde convergen tantas naciones, exaltar el nombre del único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, a quien le pertenece el mundo y su plenitud. No, ellos buscaron la adoración a la tierra. Wow. Díganme, ¿a quién? O sea, en vez de adorar al creador de la tierra, ellos estaban adorando A la tierra. creación. O sea, Así llamada. Y algo preocupante, pastor, escúcheme, que podemos ver cómo en ese foro, esa mujer que usted menciona, le imparte, le ministra a las personas influyentes, pastora, influyentes, que toman decisiones en la economía mundial. Claro que sí. Ahí estaban personas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, personas importantísimas. Imparte ese espíritu. Entonces nos llama a preocupación, nos llama a cuestionar, óigame, ¿qué líderes nos están llevando? ¿Qué líderes, qué esencia tienen esos líderes que nos están encaminando a una economía supuestamente más sana? cuando sabemos que eso es idolatría, Que eso que es eso es adversario, totalmente que eso es idolatría. pura tiniebla, o sea, eso es Así es, gobernado así es. no por la Pachamama, no es Satanás que está por encima de eso. Así es, así es. Así es. Entonces, llamamos, como creyentes, debemos tener esa parte de oración, como usted lo mencionaba ahorita, Pastor David, que tenemos que tener esa parte de oración, de que el pueblo de Dios se levante y pueda ocupar esos puestos, cargos, para que tengan esa influencia y ser, como la Escritura nos llama a ser luz en las naciones y sal, poder nosotros con nuestra parte que tenemos de Dios, ¿verdad? Impartir ese espíritu de Dios, esa mentalidad, ese poder de Dios. Y vemos que también se hace un acto en el Vaticano con el Papa, o sea, el Exacto. representante de la religión quizá más grande, por lo menos de este lado del mundo, y uno ve que la gente puede pensar, bueno, pero eso fue un acto simbólico, porque le echaron tierra a una planta. Pero eso es un acto de idolatría. Y uno sabe también que Dios es un Dios de símbolos. Así como los símbolos representan verdades espirituales del reino de la luz, Así es. hay símbolos que son actos del reino de las tinieblas. es, claro. Y uno vio ahí un acto de adoración de un representante que se supone es un hombre de Dios. De un líder. Podemos o no estar de acuerdo con eso en puntos de doctrina, pero se supone que él es el representante de En un pueblo, principio, en principio, Exacto. de un representante que cree en el Dios de Israel. Entonces uno ve eso y me llega a la mente, pastora, cuando Daniel estaba ayunando y llega un ángel y le comienza a hablar de cosas que está pasando de reinos, de Babilonia, de Persia, de reinos, de estados. Y todo lo que estaba hablando era de un tema espiritual. Entonces, es una evidencia de que esas cosas están siempre ligadas, que no Claro, es un claro. acto superficial, Así es, inofensivo, así es. que no Claro. pasa nada. No es un acto Claro, inofensivo. claro. No. Eso mismo yo a decir, pastor, que muchas veces pensamos que esos líderes están sentados ahí, quizá ellos están ignorantes, Ujú. pero espiritualmente, Ja. Están comiendo. usted está representando Claro al que mundo y están permitiendo Claro. que un espíritu tenga control y tenga poder. Un demonio de eso. Esos demonios tengan poder. Entonces, una de las cosas que plantean, que habló de doctrina, es cambiar la doctrina, es que tener una religión. Yo no Bien. tengo ni la región de Occidente, ni la región de Oriente, que son las grandes religiones. Tengo una región que nadie conoce. Se dice que el panteísmo anda por ahí zumbando. Ay, sí. Entonces, lo de ellos Sí. es salvar la tierra, el planeta. Y se conecta mucho porque el panteísmo, la tierra, Claro, entonces sí. la contaminación, hay Dios que está en cuidarla. todos lados, Dios está en todo todos es lados. Dios, No todo podemos es Dios. Pero Dios es el dueño de Ah. todo, Así de la es. creación. Entonces, Wow. ellos son los salvadores. Entonces, fíjense cómo esto es sutil, Sí. de que ella le sopla a los líderes, le parte un espíritu
Uno dirá, eso no es nada, pero nosotros tenemos, como usted dijo, pastor, estar entendidos en los tiempos. Óyeme, pastor, eso es abrirle un portón a Satanás. Claro. O sea, Satanás está cómodo con ellos. Claro. Tiene toda la autoridad en todas las decisiones que se van a tomar, porque le dieron la autoridad, le abrieron la Exactamente. puerta, ven, Legalmente. entra, siéntate y gobiérnanos. Así es, así es. Exactamente. Así es. Ese es el gran peligro, que muchas veces en lo natural vemos algo simple, Exacto. pero en lo espiritual se abrió un gran portón. Que después se refleja en lo Y natural. después se está reflejando en Claro. lo natural, en la familia, en las naciones Así es. y todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque le dimos autoridad a Satanás. Exactamente. Y son los que nos representan. Exactamente. Exacto. Y eso va en consonancia con lo que la pastora decía anteriormente, que ya la plataforma del anticristo está. Correcto. Está estableciéndose Entonces ya así, eso wow. es una rueda que está caminando en esa plataforma. Eso es Claro. parte del engranaje para legalmente autorizar que vaya corriendo el plan del anticristo y la plataforma Claro, porque que ¿cuál está es el creada. sistema del anticristo? Todo lo que niega al Mesías, Todo, en su palabra. exactamente, es lo Todo lo que es contrario. contrario a. Todo lo Y se está contrario. estableciendo como un sistema. Ya no es algo aislado que puede estar en una región, no, ya es No, mundial. es global. Mundial y coercitivamente será Coercitivamente. establecido. Exacto. Y Así metiendo mismo es. dinero para eso. Entonces, una religión, una moneda, Exacto, una cultura con una identidad, exacto, una igualdad, todos somos iguales, exacto. cuando todo eso es contrario a la palabra. El Señor mismo dice, bueno, yo creé de dones, de profetas, de evangelistas, de maestros. Entonces cuando Dios estableció roles diferentes Exacto. A su pueblo que impartió, Claro. hay maestros, evangelistas, hay realmente que hay funciones diferentes. Correcto. Entonces lo que buscan esto es que con lo sutil Así siempre es. de que seamos iguales. Así es. Exacto. Y en esa igualdad están hablando de que no importa que tú no tengas nada, tú vas a estar bien aunque tú no tengas nada. Entonces, fíjense cómo Siempre y cuando Exactamente. estés de acuerdo Siempre y y cuando estés de en el acuerdo. sistema no pasa nada. Exactamente, exactamente. Es una filosofía que bien se recalca del foro, que dice que vas a ser feliz sin tener nada. Exacto, O sea, Exacto. ahí vemos ese plan, ahí vemos ese plan. exacto. Y suena bonito. Suena bonito. Ajá. Ese Como que, es lo más wow, peligroso. Ay, qué ay, qué lindo, lindo. claro. Exacto. Hay gente que no Se supone que tiene. la mujer tiene que ser igual al hombre y todo, y sigue poniendo de que cómo tú discriminas a una persona porque es homosexual, porque es transgénero, pero todo eso está contrario de Dios. Pero la persona que está asumiendo esa función dice, me están defendiendo a la Claro. pobreza, Sí, están me defendiendo- representan. me Claro, representan a mí. Ujú. Exacto. Así es, así Que los es. derechos, pero en verdad, como hemos hablado, todo es una agenda, y una agenda oculta, malévola, que está tejiéndose y que Satanás tiene sus garras puestas ahí. Exacto. Y sin olvidar que está la parte espiritual. Claro, obvio, y esto de Pachamama le da más un sello espiritual diabólico. Sí, pastor, y yo creo que ahora el pueblo de Dios tiene que levantarse e interceder porque, usted decía al inicio, no le conviene de ninguna forma que lo queramos ver a una nación estar en contra de Dios. Uno ve las escrituras que cada vez que eso pasaba hay una consecuencia. Porque cuando sistémicamente, como gobierno y demás, los representantes se unen a las tinieblas, hay una consecuencia que puede venir sobre el pueblo. Así Así que es. no es una cosa que, ay, no, va a pasar por aquí, esos son los gobernantes, no me afecta, sino que de verdad hay que levantarse a interceder por eso, porque son actos de las tinieblas en contra del pueblo al final de todo. Lo vemos en Génesis, lo vemos varias veces, como esos actos se iban haciendo y había una consecuencia, y había una consecuencia, y había una consecuencia. Así que no es un acto ni superficial, ni que pasa desapercibido, ni mira qué bonito, qué bueno, sino que de verdad, simplemente nos preguntamos, ¿de verdad queremos levantarnos en contra de Dios? O sea, ¿de verdad queremos que le vamos a doblar el brazo al Creador adorando a la creación? Eso jamás va a pasar. Y quiero terminar con estas palabras, así como Pablo se la envió en una carta a las iglesias que estaban en Éfeso, así quiero enviarles esta palabra a cada uno de ustedes que nos escuchan hoy o que lo harán en diferido. Dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach. Es decir, despiértate, date cuenta de lo que está pasando a tu alrededor y empieza a imitar a Yeshua, empiezas a hacer las cosas a la manera de Dios, a resistir, a ser radical en tu testimonio para que entonces nuestro Señor pueda verse a través de ti y pueda ciertamente ser una luminaria en este mundo de oscuridad. Entonces, para que podamos lograr esto,
Pablo acota, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Y hablar de sabiduría es algo muy práctico. Sencillamente es hacer la voluntad de Dios en medio de todo un sistema que quiere que hagas lo contrario. Que Dios te bendiga y te guarde. Que sea Dios haciendo resplandecer su rostro sobre ti, teniendo de ti misericordia. Que sea Él alzando sus ojos hacia ti y poniendo en ti su shalom. Hasta la próxima.